Parábola del sembrador. Mateo 13. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino y las aves la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche. En tiempos bíblicos era muy común que el sembrador cargara una bolsa de semillas al hombro y saliera por los campos a sembrarla. Tomaba y arrojaba puñados de semillas al viento con la esperanza de que después de un tiempo estas semillas germinaran y produjeran fruto. El sembrador representa a todo aquel que esparce la buena noticia del Evangelio. La semilla representa la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que tiene el poder para transformar a las personas. Y el suelo representa, el suelo donde se siembra la semilla, representa el corazón del hombre. Y Jesús dice que hay 4 clases de corazones. Es decir, no todas las personas, no todos los oyentes van a recibir la semilla de la palabra de Dios de la misma manera. Hay 4 clases de corazones. Tenemos el corazón duro. Es la semilla que cae junto al camino. La expresión el camino hace referencia a las franjas de tierra que separaban a los campos y por donde el sembrador y las personas caminaban. Esa parte del suelo estaba seca, dura, era impenetrable para una semilla. Por lo tanto, las semillas eran arrebatadas por los pájaros y los pájaros se la comían. Ahora, ¿por qué se endurece o qué es lo que endurece el corazón de la persona? El pecado. El pecado endurece al corazón y el corazón endurecido peca aún más. Pero cuidado, porque el corazón no se endurece de un momento para otro. Es un proceso lento. ¿Y sabes dónde comienza el proceso de endurecimiento del corazón? Cuando uno rechaza, resiste la verdad de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno resiste la palabra, ese es el comienzo del endurecimiento. Vaya a Romanos capítulo 1 y va a ver cuál es ese proceso. Primero se resiste a la verdad, luego viene lo que es una ignorancia o confusión espiritual que te lleva a la degradación y al pecado más grosero. Es un proceso descendiente que comienza cuando uno rechaza la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos hacer para identificar a un oyente de corazón duro? Jesús nos da la respuesta. Él dijo por los frutos. Leamos Mateo capítulo 7 versículo 16. Puedes identificarlos a los oyentes de corazón duro por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. La persona de corazón duro es indiferente a las cosas espirituales. O puede darse el caso de que sea una persona que escucha regularmente la palabra de Dios, pero no la obedece, no le hace caso. Es decir, el oyente de corazón duro puede ser un incrédulo que resiste, que no le hace caso a la palabra,
que es indiferente a las cosas espirituales. O puede ser un creyente, un aparente creyente, que escucha regularmente la palabra de Dios, pero no le hace caso. No hay frutos en esa persona, no produce frutos para Dios. Y la culpa no es del sembrador, la culpa no es de la semilla, la culpa es del corazón que está endurecido y que resiste y rechaza la palabra de Dios, que la escucha pero no la obedece. Cuidado, hermanos, con pensar que tenemos la salvación asegurada porque hemos tenido alguna experiencia en el pasado. Cuidado, eres una persona de corazón duro, no te engañes, creyendo que tu salvación está asegurada porque concurres a una iglesia, porque te congregas, porque escuchas la palabra de Dios. Esto es lo que hacía el fariseo. ¿Te acuerdas de la parábola del fariseo y del publicano? Él se congregaba, iba al templo a orar, pero nunca fue aceptado por el Señor. Su oración nunca fue oída y nunca fue perdonado. Ahora, he descubierto que el diablo está en cada uno de nuestros servicios, esperando. El diablo espera, vigila para aprovecharse de cualquier mala situación o de cualquier mala condición del corazón, para arrebatar. Recuerda que el enemigo del corazón duro, del oyente de corazón dura, son las aves que representan a Satanás o a los trabajadores que trabajan para Satanás. Y dice que Él está dispuesto, se aprovecha, vigila. Hermanos, Él está vigilando cualquier mala situación en nuestro corazón. ¿Para qué? Para robarnos la preciosa semilla del Evangelio. He descubierto que el diablo está en cada uno de nuestros servicios y que el día en que tiene más éxito en robarnos la semilla son los fines de semana, los momentos de los cultos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué tiene éxito? ¿Por qué el diablo tiene éxito en robarnos la semilla de la verdad, la semilla de la palabra de Dios? Porque nosotros, los creyentes, no cuidamos y no protegemos, no valoramos el precioso tesoro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Rápidamente nos vamos del templo y nos desenchufamos de las cosas espirituales para enchufarnos en las cosas cotidianas de esta vida. Hermanos, en lugar de meditar y de pensar, en lugar de salir del templo compungido, en el lugar de entrar a meditar el domingo y el resto de la semana en la palabra, en la semilla que Dios ha sembrado en nuestros corazones, nos desenchufamos rápidamente. Y el diablo se encarga de arrebatar la semilla del Evangelio y no produce fruto. Por eso, con tu propia vida, cuida el precioso tesoro de la semilla de la palabra de Dios. ¿Eres un oyente de corazón duro? La segunda clase de suelo representada por el corazón es el corazón superficial. Es la semilla que cae en suelo pedregoso. La semilla penetra el suelo, se hunde en el suelo y brota rápidamente. Pero así de rápido también se marchita porque hay poca profundidad y porque no hay raíces. Es decir, la planta, atenti, la planta muere antes de dar fruto. Muere, se marchita antes de dar fruto. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué? Porque no tiene raíces. Advierte lo que dice Jesús, Mateo 13:20. El terreno pedregoso simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo. Pero no hay profundidad en su experiencia. Subraya, subraya. No hay profundidad en su experiencia. Luego, cuando aparecen los problemas, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia.
Aparecen los problemas y el entusiasmo de la gente se desvanece. ¿Por qué? Porque dice que no hay profundidad en su experiencia. ¿A qué clase de experiencia se refiere Jesús? A la experiencia de conocer a Dios. ¿Qué es lo único, hermanos? ¿Qué es lo único que va a garantizar que una persona se mantenga en el camino de la fe, persevere en las cosas espirituales? ¿Qué es esa única cosa? ¿Milagros? No. ¿Capacitación teológica? No. ¿Preparación académica? No. Lo que le falta a esta persona, dice la gente, es discipulado. No. La única cosa que va a garantizar la perseverancia de una persona en las cosas espirituales es una relación de amor siempre creciente con el Señor, la que garantiza solidez a nuestra fe. Hermano, Jesús dice que no hay profundidad en la experiencia de conocer a Dios en el lugar secreto. Todo se levanta, todo viene abajo. ¿Dónde? En el lugar secreto. Más que discipulado, más que milagro, más que preparación académica, lo que necesitamos es volvernos al lugar secreto y aprender a conocer a Dios mediante el Espíritu Santo. Ahí está la clave. No hay profundidad en su experiencia, dijo Jesús. Por eso la semilla penetra el corazón del oyente, pero como no hay profundidad, no hay raíces, brota y se marchita antes de dar frutos. Aparecen los problemas y se desvanece el entusiasmo que el muchacho, la chica tenía en el servicio para Dios. Seguramente has visto a creyentes entusiasmados sirviendo a Dios con toda pasión, pero después de un tiempo se desvanece la pasión y se acaba el servicio. ¿Qué es lo que pasó con ese creyente? Seguramente has visto gente así, realmente entusiasmada, en un momento están en el cielo sirviendo al Señor, pero después de un tiempo lo ves lejos del Señor, lo ves ahí deprimido, angustiado. ¿Qué le pasó? El problema estuvo en el lugar secreto. Descuidado. No hay profundidad, no hay raíces, no hay profundidad en la experiencia. Descuidado el lugar secreto. Y entonces ahora ya se desvanece su pasión y su deseo por servir al Señor. La semilla sembrada creció explosivamente, pero murió, se marchitó antes de dar frutos. ¿Eres un creyente o un oyente de corazón superficial donde no hay profundidad en la experiencia? Hay que tener mucho cuidado porque explosivamente puede crecer esa semilla implantada en el corazón. Pero si no hay raíces, si no hay profundidad en la experiencia, dijo Jesús, ¿qué va a pasar? Va a morir antes de dar fruto. La tercera clase de suelo o de corazón es el corazón ahogado. ¿Ahogado por qué? Ahogado por las cosas. Es el corazón que representa la semilla que cae en el suelo con mala hierba, donde hay espinos. Dice Jesús en Mateo capítulo 13, verso 22, el terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Jesús dijo que por más cuidado que pongamos al sembrar la semilla, parte de la semilla va a caer entre espinos, entre malas hierbas. Y si no controlamos las malas hierbas desde el principio, esas malas hierbas tienen el potencial de ahogar la palabra, la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones.
Ese es el mayor problema que tenemos los creyentes. La buena semilla germina en nuestros corazones donde hay malas hierbas. Malas hierbas, la buena semilla crecen en el mismo corazón. Y si no mantenemos a raya las malas hierbas, ellas van a terminar con nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuáles son las hierbas malas que pueden crecer en nuestro corazón? Jesús dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Marcos agrega las codicias de otras cosas. Lucas añade los placeres de esta vida. Es decir, que este tercer oyente no tiene el corazón endurecido como el primero. Tampoco tiene el corazón demasiado blando como el segundo, pero tiene un corazón dividido. El oyente de corazón ahogado tiene un corazón dividido porque está muy preocupado con las cosas de acá abajo. El deseo de abrirse camino entre los mortales, el deseo de prosperar y tener más, lo domina. Y ahora esa persona entonces empieza a relegar las cosas espirituales. ¿Cuántos creyentes de corazón dividido existen? Entiéndase bien. No estoy diciendo de que es malo tener riquezas o aspirar a prosperar. Lo que está mal es el engaño, caer en el engaño de las riquezas. Una mala hierba, dijo Jesús, es el engaño de las riquezas, que prometen darte mucho más de lo que pueden darte. Ahora, lo perverso en el deseo desmedido de tener riqueza es que este deseo no termina con la vida espiritual de un golpe. Lo perverso de este deseo por tener más riqueza es que no termina la vida espiritual de una persona de un golpe. Es paulatino. A medida que vamos teniendo más riqueza, también vamos teniendo más deseo de tener más riqueza. Y entonces vamos postergando las cosas espirituales. Un día ya no oramos, ya oramos menos, ya leemos la palabra menos, ya servimos menos. Y cuando menos queremos darnos cuenta, ¡zas!, nuestra vida espiritual está muerta. ¿Por qué? Las malas hierbas, dice Jesús, el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, la codicia de otras cosas y los placeres de la vida tienen el potencial de ahogar la vida espiritual, de matar la vida espiritual de uno. Cuidado si estás en ese camino. Y cuidado con aceptar la mentira del diablo de que necesitas forjar tu futuro antes de considerar la posibilidad de servir a Dios. ¿Cuántos creyentes han sido engañados? El diablo le dice, hay que asegurar el futuro primero y luego servir al Señor. Cuidado, Jesús habló de esa clase de personas. ¿Te acuerdas de la parábola de aquel hombre que tuvo una gran cosecha? Y entonces dijo, voy a derribar mi granero y voy a hacer uno más grande. Y cuando lo hizo, y entonces metió la cosecha, dice, alma mía, aquí tienes muchos bienes para muchos años, regocíjate. Y el Señor le dijo, necio, Lucas 12:20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el tercer oyente es el oyente del corazón ahogado, ahogado por las cosas de esta vida. Es la semilla entre los espinos, es la mala hierba. ¿Qué dice Jesús? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia por las cosas, todo eso termina ahogando. Hermano, cuidado si vamos en ese camino, porque va a terminar con tu vida espiritual. Por último, tenemos el corazón convertido. El último suelo donde puede caer la palabra de Dios, un suelo endurecido por el pecado, donde la gente resiste la verdad de la palabra de Dios. Tenemos el corazón superficial, el oyente de corazón superficial, donde no hay profundidad en la experiencia, donde la semilla germina, pero muere antes de dar frutos. Tenemos el oyente de corazón, ¿qué? De corazón ahogado, que está ahogado por las cosas. Y ahora tenemos el creyente o el oyente de corazón convertido.
Representa el corazón abierto a la palabra de Dios. Así como la buena tierra recibe la semilla, así el corazón convertido, abierto, recibe la palabra de Dios. Y Jesús dice que hay niveles de productividad en el que cree. Hay personas que reciben el mensaje y producen al 100%. Hay personas que producen al 60%. Y hay personas que producen al 30%. Pero advierte que no existe una persona de corazón convertido que produzca frutos a 0. Él dijo al 100, al 60 y al 30. No existe una persona de corazón convertido que produzca fruto a 0. Todos los creyentes producen fruto. Y si una persona no produce fruto, no es creyente, no está convertido. Y Jesús dice que es cortado y arrojado en el fuego. ¡Ay, Señor! ¿Por qué no afianzamos algunas lecciones importantes de esta parábola? En primer lugar, cuando se siembra la palabra de Dios, no existe una respuesta multitudinaria. No todos van a recibir la palabra de Dios. Parte de la semilla caerá sobre el camino, parte caerá entre pedregales, pero también hay parte de semillas que caerán en buena tierra. No va a haber una respuesta multitudinaria. En segundo lugar, no subestimemos los enemigos de la siembra. El enemigo del oyente de corazón duro, ¿quién era? Satanás, representado por los pájaros que vienen y arrebatan la semilla. El enemigo del corazón superficial, del oyente de corazón superficial, era la carne. Y el enemigo del creyente de corazón ahogado son las cosas de esta vida, este mundo y todo lo que nos ofrece. Entonces hay muchos enemigos, no podemos subestimar y a lo mejor tendemos a desalentarnos porque vemos demasiados enemigos de la siembra. Pero atenti, hermanos, acá viene la parte más consoladora de la parábola. Jesús dice que parte de la semilla va a caer en buena tierra y esa semilla va a dar frutos al 100, al 60 y al 30, pero va a dar fruto. Tenemos que consolarnos. Nuestra responsabilidad es sembrar el evangelio, esperando con paciencia y con fe que germine. Y al final va a germinar, hermanos. Va a germinar. Es verdad, siempre va a existir la tentación de sembrar y de emplear un método que despierte el interés, la mejor respuesta de la gente. Vamos a ser empujados a decirle a la gente lo que la gente quiere oír o a entregarles un mensaje aguado, un mensaje que acaricie el ego. Hermanos, cuidado con elegir métodos que no son bíblicos y métodos para poder generar una respuesta positiva en la gente, haciéndole o diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. Nosotros tenemos el deber, hemos sido llamados a sembrar la buena semilla, el evangelio puro de Jesucristo y dejar el resultado en manos de Dios. Es dejar, hermano, pero tenemos que creer, tener fe de que esa semilla va a germinar. Tengamos paciencia aquellos que estamos sembrando la palabra. ¿Cuántas veces nos desanimamos? Se lo digo por experiencia. ¿Cuántas veces me desanimo? Pero esta parábola ha sido de tanto consuelo para mí, porque Jesús asegura que va a haber cosecha. Es cierto que parte de la semilla va a caer en mala tierra, pero también es cierto que parte de la semilla va a caer en buena tierra. Él dice que va a haber cosecha, hermano. Tengamos paciencia si no vemos el fruto de nuestro trabajo pronto, porque a su debido tiempo la semilla germinará y producirá frutos. Dice el Salmo 126, las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría
cuando cosechemos. Así que quiero animar a todos los predicadores, quiero animar a todos los creyentes que de una u otra manera están sembrando la palabra. No importa si lo hace desde un púlpito o si tu púlpito está en tu trabajo o está en la escuela o está en el mercado, está en la sociedad. ¿Dónde está tu púlpito? No importa. No importa si estás sembrando la palabra desde acá o lo estás haciendo detrás de un ordenador o lo estás haciendo con tus amigos. Pero la palabra es esta. Parte de la semilla, hermanos, aquellos que sembramos, parte de la semilla va a caer en buena tierra y esa semilla va a producir frutos para el Señor. Animémonos, hermanos, animémonos y creamos que toda esta siembra que estamos haciendo a través de los medios, esta siembra que estamos haciendo en los pueblos, en las ciudades, casa por casa, tocando, yendo a los barrios, Señor, tocando las puertas, esto va a producir fruto, hermano. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos le dan gloria? Vamos, exalta el nombre de nuestro Señor. Por último, el corazón convertido se identifica por sus frutos. De todos los oyentes de la parábola, dos de ellos dieron una respuesta aparentemente positiva a Jesús y a la palabra de Dios. El segundo y el tercero. El oyente de corazón superficial y el oyente de corazón ahogado. Ellos recibieron aparentemente positivamente la palabra, porque la palabra germinó, pero murió. El problema es que murió antes de dar fruto. A ver, venga conmigo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el primer oyente, que tiene un corazón indiferente a las cosas espirituales, un corazón duro, indiferente a las cosas espirituales, o que recibe la palabra y no lo obedece? ¿Cuál es la diferencia con el segundo, que recibió la palabra aparentemente, pero la semilla germinó y murió antes de dar fruto? Tiene el mismo final que el primero. Y lo mismo pasa con el tercero, el de corazón ahogado. Parece a simple vista que la semilla germinó, pero las cosas de esta vida, el afán por las riquezas, el deseo por las cosas, el placer de la vida, ahogaban, las malas hierbas ahogaron, y entonces ahora la semilla se marchita antes de dar fruto, es decir, el mismo fin que el primero. ¿Qué significa todo esto? ¿Puede significar que una persona que haya tenido una experiencia espiritual en el pasado no sea salva? Probablemente eso es lo que parece. Hay personas que se aferran al hecho de que nacieron en una cuna cristiana. Se aferran al hecho de que crecieron en un hogar cristiano. Hay personas que se aferran al hecho de que hicieron una oración porque ellos iban a la escuelita bíblica hace muchos años e hicieron una oración a los 5 años, o se aferran a la experiencia que tuvieron hace muchos años, pero que actualmente no están dando frutos, actualmente viven una vida mundana, están contaminados, sucios espiritualmente y llevan una vida mundana, y esa gente se cree que todas esas cosas le aseguran la salvación. Piensan que son creyentes salvados camino del cielo, pero están mal, están sucios espiritualmente. Y en realidad están perdidos. ¿Puede ser entonces? Es decir, aparentemente hay una respuesta positiva en el oyente de corazón superficial, pero no hay profundidad, dice Jesús, no hay profundidad en la experiencia. Entonces la semilla brota rápidamente, pero se seca rápidamente, no produce fruto. Y lo mismo pasa con el de corazón ahogado. Está ahogado por las malas hierbas. Hay una buena semilla, pero las malas hierbas la secaron antes de dar fruto. Tenemos que tener la seguridad, hermanos, de que pertenecemos a la última categoría, a la de oyentes de corazón convertido, de corazón abierto. ¿Y cómo sabemos eso, pastor? Si realmente tenemos un corazón, somos de la categoría de los oyentes de corazón abierto. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Por los frutos, dijo Jesús. La salvación no se prueba por oír la palabra, ni siquiera por responder emocionalmente al mensaje del Evangelio. Se prueba por los frutos.
Si hay fruto, si estamos dando fruto, si estamos sirviendo, si realmente hay frutos espirituales, estamos llevando almas a los pies del Señor, estamos predicando la palabra. Si hay frutos en nuestra vida, hay frutos del Espíritu, entonces somos de la categoría de los oyentes de corazón abierto. Si no hay fruto, no hay vida. Y la persona que no tiene vida perece. Entonces, ¿qué clase de oyente eres? Es para recapacitar, hermano. ¿Qué clase de oyente eres? ¿Eres un oyente de corazón duro? Porque regularmente escuchas la palabra de Dios, pero no le prestas atención y no la obedeces. ¿Eres un creyente de corazón superficial? Que la semilla cayó en terreno pedregoso y porque no tiene profundidad en la experiencia, porque no hay una experiencia de continuo crecimiento, entonces la semilla se seca. Eres un creyente, un oyente de corazón ahogado, las cosas de este mundo, venías bien, pero ahora estás comenzando a prosperar y también está el deseo de prosperar cada vez más y entonces vas relegando las cosas espirituales y las malas hierbas terminan de matar. Es un golpe a tu vida espiritual. ¿O eres realmente un oyente de corazón convertido, dando frutos para el Señor? ¿Qué eres? Déjate conquistar por Dios y su palabra y no correrás el peligro de aferrarte a una experiencia insegura de salvación que podría condenarte a las llamas del infierno. Quiero decirte, no bases tu esperanza en que un día hiciste una oración. No bases tu esperanza de salvación en que naciste en un hogar cristiano o en que un día tuviste una experiencia. Qué hermosos momentos aquellos en los que yo servía. Actualmente estás dando fruto, porque el que no da fruto, dice el Señor, será cortado. Y lo mismo que le pasó al primer oyente, le pasó al segundo y al tercero. La semilla germinó, pero no dio fruto. Y si no da fruto, entonces no hay vida. Y si no hay vida, la vida espiritual de una persona muere. Dice 2 Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. Que este mensaje, hermanos, nos lleve a recapacitar para saber a la luz del Espíritu Santo si realmente en qué categoría estamos. ¿Somos oyentes de corazón duro, de corazón superficial, de corazón ahogado? ¿O realmente somos creyentes, oyentes de corazón convertido? Que Dios nos acompañe, que Dios nos dé la gracia para reflexionar y pensar y para que demos fruto, que sea una semana donde empecemos a atesorar, que el diablo no robe. Hermano, ten cuidado, que el diablo no te robe la preciosa semilla del Evangelio. Por el amor de Dios, Él está cuidando, vigilando para ver si hay una mala condición en tu corazón, pero niégale el derecho a quitarte la bendición que has recibido. Que tengan una hermosa semana y den frutos para el Señor. Los amo, los bendigo y que tengan una excelente semana para el Señor.